Bueno, mis hermanos, mis amigos, continuamos esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos y hoy vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 2 desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Este texto nos muestra que la ley de Cristo o el Evangelio será la base para el juicio final. Ya hemos estado viendo la primera parte de este libro de Romanos en el capítulo 1, desde el 1 al 17, donde Pablo enfatiza la importancia de las buenas nuevas y su proclamación del Evangelio. También en el capítulo 1, pero versículos 17 al 32, igual el apóstol muestra clara y convincentemente que el hombre gentil, que el hombre incrédulo está perdido y no tiene excusa ante Dios si no cree al Evangelio del Señor Jesucristo. No hay excusa. También estuvimos viendo el libro de Romanos, el capítulo 2, desde el 1 hasta el 11, en donde nos muestra que el hombre todos tenemos que asistir al juicio divino. Nadie podrá burlarlo, esquivarlo, como nadie podrá lograr un buen juicio por sus propios méritos o su propia moral. El Evangelio es la base para aquel juicio. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. La única base para el juicio final es el Evangelio, lo que nos indica que la ignorancia de la palabra, el no saber de la palabra, no salva ni al judío ni al gentil. Los hombres ignorantes, como los sabios, todos tendremos que estar en el tribunal de Cristo. Allí tendremos que dar cuenta de lo que hemos vivido, violando o viviendo el Evangelio. Bueno, empecemos la primera parte de este texto, los versículos 12 al 16. Del 12 al 16 la palabra nos habla cómo Dios juzgará aún los pensamientos más íntimos del hombre. Allí nos daremos cuenta que desobedecer el mandato nos hará responsable ante Dios. Ya que aquí no importa si conozco o no, si es que viví o no. Pablo hace énfasis que los que pecan sin ley serán condenados. Y los que guardando la ley pecan, la ley los juzgará y los castigará. Conozca o no el mandamiento, quien lo viole es pecador. Y la ley se encargará de juzgarlo. Es un principio legal, lo tienen las naciones, y es que la ignorancia de la ley de una nación no lo exime del cumplimiento de ella. Es igual con Dios. El mandamiento divino debe ser cumplido para agradar a Dios, no para autojustificación, porque hay quien lo hace autojustificándose. Y es un gran pecado guardar el mandamiento solo para mostrarse justo, solo para mostrarse bueno. Si lo guardamos es porque queremos darle la gloria al que vive, la gloria a Dios. Entonces, según esto que estamos viendo, nada de lo que hagamos servirá si con lo que hacemos no le damos la gloria a Dios. Para que no se muestre tan bueno, tan justo, haciendo tantas obras. Si usted no lo está haciendo para Dios, no será tomado en cuenta y en el juicio tendrá que dar cuenta por todo lo que ha hecho, bueno o malo. Entonces, lo que estamos viendo en el texto es que este juicio de condenación no es por haber pecado, aclaro, es para los que no creen ni se arrepienten, porque el que peca, como todos lo hemos hecho, todos somos pecadores. Pero Dios demanda que creamos en Cristo para perdonarnos, que nos arrepintamos, que nos duela haber ofendido a Dios. Por eso el texto nos muestra en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, no conocen la ley,
Pero si por darle la gloria a Dios la cumplen, será aceptado. Eso es lo que nos dice este versículo. La misma conciencia nos dirá qué es bueno y qué es malo. Dios se agrada no de los buenos, sino de aquellos que por asuntos de conciencia obedecen la palabra, no porque quieren mostrársela y dárselas de bueno. Así que si amamos a Dios y amamos su palabra, ¿sabe qué pasa? El Espíritu escribe sus mandamientos, sus reglas dentro de cada uno de nosotros. El pecado de aquellos judíos a quienes Pablo escribe era por no obedecer la ley. No era porque no hacían la ley, porque no la obedecían de corazón, a conciencia. Y claro, el pecado de los gentiles era por desconocerla y no obedecerla. O sea, tengo el pretexto. No conozco el evangelio, no lo obedezco. Lo que nos muestra el texto es que el pecado de gentiles como de judíos hoy es por no tomar en cuenta el evangelio. Esto será un juicio de conciencia. Claro que sí. Es que todos aquellos pecaron sin ley. Bueno, sin ley también perecerán. Sin ley, pero por la ley serán juzgados. No son los oidores, lo que nos dice el 13. No son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que hacen. Y lógico, Dios escribe. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, pero lo hacen, porque la tienen escrita en sus mentes, en sus conciencias, en sus razonamientos. Así que la misma razón nos dirá qué es bueno y qué es malo. Y es la misma razón la que nos va a acusar. Y si su razonamiento lo acusa ahora, cuanto más Dios. Eso es lo que dice la palabra. Es que el moralista intenta engañar su propia conciencia haciendo buenas obras. Y ve usted a la gente haciendo cantidad de obras después que ha hecho cantidad de pecados para tapar con las obras los pecados. Lo que la Biblia nos dice es que los pecados no se tapan con obras, los pecados se tapan creyendo en el Señor Jesucristo, aceptándolo, llegándolo a Él, arrepintiéndonos de toda maldad. Así que lo que la palabra nos recomienda es vivir de acuerdo a la luz del Evangelio, de acuerdo a la luz de la palabra. Es el Evangelio el que será tenido en cuenta para juzgar los pensamientos de los hombres. Estamos viendo. Y que aquel día todo pensamiento secreto y acto contrario al Evangelio será juzgado por Cristo en su juicio. Si lo hizo, es contrario al Evangelio, es contrario a la palabra, pero quiere taparlo como hace el gato, con obras, no vale. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Sigamos la segunda parte de este texto y son los versículos 17 hasta el 20. Dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Te crees un buen maestro. Era lo que estaba pasando. Se creían muy buenos maestros. Y aquí la importancia de esta carta a Roma, porque aunque parecían ser buenos maestros, no obedecían el Evangelio. Orgullosos. Claro, los judíos eran orgullosos de su religión. No había un pueblo que tuviera un Dios como el de ellos. Se gloriaban en Dios, en Jehová, el Todopoderoso, pero no eran honestos. No hacían su voluntad. Nos está mostrando el texto que nuestra gloria no debe ser porque tenemos Dios, como dice la palabra, sino por conocerlo y por entenderlo y por obedecerlo. Pablo le dice a ellos, te apoyas en la ley. Claro, descansaban en la ley, tenemos la ley y la cumplimos, pero solamente de hecho, de palabras, pero no de corazón. Aquí está el caso. No obedecían ni daban gloria a Dios al cumplirla, al guardarla. Era un rito más. El 18 dice, conoces su voluntad. Claro, la conoces. Le está hablando al judío, pero no lo obedece. Conocer el Evangelio nos hace responsable ante Dios
para guardarlo. Estos de Roma no eran mejor ni peor que nosotros. Podemos igual padecer el mismo mal. Pudiéramos ver que aquellos nos llevaban una ventaja enorme. ¿Sabe por qué? Claro, ellos estaban más cerca de la verdad. Había en aquellos tiempos más sanidad espiritual, la interpretación de la palabra, en fin. Pero de todas maneras eran responsables, como lo somos hoy nosotros. No porque entendemos más, no porque tenemos mejor interpretación o porque creamos que somos mejores. Pablo en este texto está reprochando la hipocresía de aquellos. ¿Por qué? ¿Enseñaban mentira? No, enseñaban verdad. Es lo que nos muestra el texto. Pero no vivían la verdad que enseñaban. Pablo en este texto está mostrando que él reprocha el conocimiento, el orgullo religioso y reprocha la importancia que se daban a aquellos grandes hombres de Dios. Lo que Pablo ataca era aquella importancia que se daba a los ministros por tener mayor conocimiento, por estar tan cerca de Dios, en fin, por cuantas cosas en las que pudieran tener razón, pero aquello lo condenaba. Y Pablo dice, esto es lo que tendremos que dar cuenta en el juicio final. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros somos solo ministros del Evangelio, no el dueño. No somos los ejecutores, no somos los que vamos a hacer el juicio. El ejecutor de este Evangelio es Dios. Y a Él es que tendremos que darle cuenta. ¿Eso es lo que nos está mostrando? Sí, este texto, claro que sí. Instructor de indocto, maestros de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Claro que te sientas en la ley, la conoces el mandamiento, lo enseñas, pero no lo vives. Responsable eres ante Dios y tendrás que dar cuenta en el juicio. Eso es lo que Pablo les está diciendo y eso es lo que nos dice la palabra hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Nos creemos quienes? Tenemos responsabilidad ante Dios por esta hermosa palabra que tenemos entre manos. Continuamos. Y los versículos, esta tercera parte, los versículos 21 hasta el 25. Tú, pues, que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Aquellos parece que enseñaban, interpretaban la verdad correctamente. Es lo que nos está mostrando el texto. No era que tenían falla al interpretar y al enseñar la palabra. El gran problema que tenía era que, claro, es la verdad de Dios, pero ellos que enseñaban una cosa, enseñaban la verdad, pero hacían otra cosa. Qué bonito. Decían no se debe pecar, pero ellos pecaban. Pablo nos muestra que su vida contradecía la enseñanza. Hablaban de infidelidad, de idolatría, pero eran pecadores, tenían en poco la palabra. Estaba buscando el apóstol que sus vidas, no los está criticando y murmurando porque sí. El apóstol está buscando que sus vidas estuvieran acorde con lo que enseñaban. Es que nuestras vidas deben ser un reflejo de lo que hemos aprendido, de lo que enseñamos. De no ser así, somos unos hipócritas. Por eso Pablo les había dicho en otra parte, la letra mata. Y no porque la letra haga daño, no porque el conocimiento haga daño. Solo el Espíritu, porque es que solo el Espíritu vivifica para hacer, para vivir. Y a aquellos solo les interesaba mostrar que tenían conocimiento de la letra, pero no mostraban con su testimonio. Eran orgullosos de tener los rollos, de tener el conocimiento. Pero Dios se avergonzaba de ellos, nos está mostrando el texto. Dios tenía una vergüenza por aquello. Nosotros somos culpables si la gente habla mal del Evangelio, habla mal de Dios.
porque los representamos mal. Para aquellos nada servía que fueran tan circuncidados, tan pegados a la religiosidad, a la religión, pero no obedecían. La circuncisión que ellos tenían era solo un rito, un ritual externo que los hacía valer mucho según el criterio de ellos, no según el criterio de Dios. De la misma forma, hoy el Evangelio será un rito más para aquellos que solo queremos predicar, queremos mostrar las verdades, pero no vivirlas. La verdad escrita es para vivirla, es para enseñarla y para vivirla. Y la mejor manera de enseñar la palabra es viviéndola, viviendo el mensaje. A esto nos manda el Señor. Y esto es lo que Pablo está combatiendo en aquella iglesia de Roma. Seguimos, no nos detenemos y veamos la cuarta parte de este mensaje, que está en los versículos 26 al 29. Dice así: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío aquel que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gloria a Dios. Si lo hacemos, la alabanza vendrá de Dios. Si no, es solo hombre, pero mira cómo sabe. Así que aquello, Pablo les dice, mire, no importa que ustedes son circuncidados, o sea, muy religiosos. A Dios se agrada con la obediencia. Y lo que Pablo está mostrando en este versículo 26 es que parece que los gentiles romanos eran más obedientes al evangelio que los líderes fariseos. Claro, los fariseos creían, es lo que nos dice el 27, creían tener mayor importancia en el evangelio que los gentiles, porque, bueno, la palabra les había sido entregada a ellos, y ellos eran circuncidados. Y Pablo le dice, mire, si el gentil que está incircunciso, no ha sido circuncidado, guarda la ley, su circuncisión viene a ser como verdadera circuncisión, aunque no se hayan cortado el miembro, la carne. Estos eran descendientes de Abraham, habían sido escogidos por Dios, sí, pero se creían superiores a los gentiles. En este versículo 27, Pablo les dice, quien agrada a Dios es el que obedece, no quien sabe. No es el que hace obras, no es el que enseña, es el que obedece la palabra. Son los obedientes los que agradan a Dios. Los ministros arrogantes desagradan a Dios. Por eso Pablo dice, mire, la falta de circuncisión no va a condenar al gentil. No crea que porque no es circuncidado se condenará. Mentira. Pero deben saber ustedes que ser circuncidados no les da ninguna garantía. Tampoco se salvan por ser circuncidados. Es cuestión de obediencia. Y Pablo está mostrando que aquellos gentiles estaban obedeciendo a sus conciencias guiadas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Aunque los judíos estaban marcados con la circuncisión, tenían la señal de la ley, pero no eran obedientes. Ah, qué bueno, como una buena señal. Sí, la señal de Abraham, la señal de la ley. Entonces, por eso este 20, ¿qué dice el 29? Es que no es judío el que lo es en lo exterior. El judío es el que lo lleva interiormente. La circuncisión la hace el Espíritu es dentro. Eso se llama nuevo nacimiento. Es una obra de Dios con su Santo Espíritu que regenera, circuncida y corta lo pecaminoso en el hombre y lo hace una nueva criatura. Por eso Pablo le dice a este 29, mire, este 29, es que no es judío por ser hijo de Abraham. Los verdaderos judíos son los que han sido circuncidados en el corazón, han sido regenerados por la obra del Espíritu en sus vidas, en sus corazones.
y han sido cambiados y han sido perdonados y son nueva criatura. Así que no solo saber el Evangelio es vivir la vida del Espíritu. Nos está mostrando que aparte de saberlo hay que esforzarse por vivir la vida cristiana. Y debe quedarnos bien clarito que la verdadera circuncisión, para que haya un cambio interior, la hace el Espíritu Santo en el corazón, y eso se llama nuevo nacimiento. Es por esto que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo no puede entrar, no puede. Es nuevo nacimiento. Y eso no se da por la buena intención del hombre, porque el hombre quiera. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Y ahí es donde yo debo tener ese deseo. Si no he recibido ese nuevo nacimiento, pídalo, deséelo, quiera que anhélelo, pídalo al Santo Espíritu. Cámbiame, ministra, obra en mí. No son las obras de los hombres. Lo que el texto nos está mostrando es que no son las obras y que nadie podrá escapar del tribunal de Cristo si no ha sido cambiado interiormente, si no ha creído en Cristo, si no ha sido arrepentido, si no ha sido perdonado por Dios. Ya lo sabemos que en aquel juicio tendremos que dar cuenta por cada buena obra que intentamos o que queremos hacer para mostrarnos muy buenos, muy santos. Solo el arrepentimiento, el perdón de Dios puede darnos esa buena conciencia delante del juicio divino al que algún día tendremos que estar, tendremos que asistir. Y es la obediencia al Evangelio la que garantizará que saldremos bien librados en aquel juicio. ¿Usted está seguro que saldrá bien librado por sus buenas obras o por la obra de Cristo? ¿O porque está haciendo las cosas delante de Él con una sana conciencia, guiado por el Espíritu de Dios? Definitivamente necesitamos ser guiados por el Santo Espíritu, desear que trabaje en nuestras vidas, que cambie, que haga lo necesario en nosotros, y solo Dios sabe hacer eso. Exponernos después de oír la palabra. Es necesario oír esta palabra para luego querer que el Espíritu obre, y para tener obras. Ahora sí podemos tener obras y hacer cosas para la gloria de Dios y no para alcanzar nosotros por nuestros propios méritos. Yo espero que esto nos quede bien claro. El Espíritu de Dios nos esté bendiciendo de una manera especial. A ustedes mil gracias por su atención. Que Dios los guarde, que los bendiga. Seguimos. Dígale a otro, va a ser de gran bendición, porque estamos estudiando el libro, la epístola a los romanos, y es de gran bendición poder sacarle provecho a esta palabra. Dios les guarde.